Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo RAS y hoy toca seguir hablando del estado de la industria del videojuego. Como sabéis, en las últimas semanas, pues bueno, hemos tenido varias noticias de qué es lo que estaba pasando, que si los despidos, hemos ido analizando si había capacidad de innovación dentro de la industria, etcétera, etcétera. Pero hoy tenemos nuevas noticias que nos permiten seguir hablando y viendo un poco hacia dónde nos lleva el estado actual de la industria del videojuego. Y es que os voy a contar varias cositas que han pasado esta semana, que no es que pongan los pelos de punta, pero sí que hacen ver un poquito hacia dónde va el sector, cómo juega o cómo intenta jugar con una cierta seguridad. Y lo más importante y lo más destacado de esta noticia es que tenemos información por parte de los, digamos, de los propios perjudicados. Es decir, hay perjudicados como pueden ser los jugadores, pero sobre todo también hay unos perjudicados muy importantes que son los propios desarrolladores, que son los que están sufriendo los despidos, los que están sufriendo las críticas de los usuarios, cuando muchas veces ellos no tienen determinada capacidad de decisión más allá de ciertos elementos del juego. Entonces, bueno, vamos con ello, si os parece. Y es que, a ver, os comparto pantalla, ¿de acuerdo? Porque, bueno, pues esta semana hay la Game Developers Collective, ¿vale? Que es una especie, bueno, pues de asociación que se dedica a estos temas. Os amplío un poquito la noticia. Pues ha realizado una encuesta entre diferentes desarrolladores y el resultado es el que estáis viendo en pantalla, que el 59% de los desarrolladores califican el mercado de la industria del videojuego como malo, ¿de acuerdo? Esto es importante, culpando a inversores y a la mala gestión que hacen de esta industria, ¿de acuerdo? Y para que veáis un poquito, yendo más allá, sobre todo lo que critican, ¿de acuerdo? Es que dos puntos fundamentales, ¿vale? Que los inversores, es decir, que quien pone la pasta para poder desarrollar el videojuego, lo que sobre todo están criticando es que quieren obtener retornos rápidos, ¿vale? Y esto les lleva a llevar unas prácticas de monetización muy agresivas. Esto es completamente cierto. Es decir, el gran problema que hemos estado viendo es que, primero, los modelos de negocio son como son y muchas veces, pues hemos estado hablando aquí de las cajas de loot, ahora hablaremos de otros modelos de negocio que son, no de modelos de negocio, sino de perspectivas en cuanto a modelo de funcionamiento de compañías que se han producido esta semana. Y al final, pues esto tiene razón, ¿no? Es comprensible, evidentemente, que un inversor quiera recuperar su dinero cuanto antes, pero lo que tiene que entender y lo que hay que entender por parte de todos, jugadores, desarrolladores, inversores, etcétera, etcétera, es que la industria del gaming a día de hoy es una industria que te puede dar un retorno muy alto, porque es verdad que al final, con el tema de modelos digitales, etcétera, etcétera, si haces un buen modelo de monetización, si no estás cada dos por tres intentando clavar a la gente el dinero y sacarle el dinero, te puede dar unos rendimientos muy grandes. Pero no en un corto plazo. ¿Por qué no en un corto plazo? Porque literalmente cada vez es más difícil poder desarrollar videojuegos como Dios manda, que realmente tengan una calidad y unas mecánicas de juego interesantes que permitan captar a la audiencia. Es casi imposible desarrollarlo cada vez en un plazo más corto. Veremos a ver si el tema de la inteligencia artificial, en lugar de ayudar a esto, no la lía más con todo el tema de los trabajos y demás. Pero bueno, eso es tema de otro programa, que hemos estado hablando también de ello y demás. Entonces, es fundamental, como digo, que los inversores entiendan esto, ¿no? Que el sector de los videojuegos es un sector muy tecnológico que puede dar unos rendimientos a futuro muy interesantes, pero que no puedes intentar forzar la máquina. Y no puedes forzar la máquina ni en la parte de desarrollo, porque al final te acabará quedando un juego que sale con bugs, que sale mal, etcétera, etcétera, y que la gente rechaza, por supuesto, faltaría más. Y tampoco puedes pretender que en el momento del lanzamiento del juego, con una política de monetización muy agresiva, intentar recuperar beneficios cuanto antes, ¿vale? Entonces, bueno, es algo también que es, como digo, que yo creo que los desarrolladores tienen claro. No hace falta ser desarrollador para entender que esta situación es así. Y vamos a ver cómo se van desarrollando los sucesivos acontecimientos. También mencionan, como veis aquí, que el tema del COVID pues, ha afectado bastante al asunto, ¿no? Que hubo un boom muy grande en cuanto a videojuegos y que eso ha bajado. Yo personalmente no estoy tan de acuerdo con esto. Y repito, las cifras macro lo que te dicen es que los videojuegos al final están funcionando perfectamente como industria cada vez más. Lo que pasa que, como digo siempre, las opciones de entretenimiento cada vez son mayores y tienes que ser muy buen juego y haber invertido mucho, no solamente en el desarrollo, sino también en una buena promoción, en un buen marketing, etcétera, etcétera, para captar la atención de la gente y que yo decida del tiempo tan escaso que tengo, invertirlo en ese videojuego en concreto y no en otro o en otra actividad de entretenimiento, como puede ser una película, una serie, salir a dar un paseo, hacer deporte, lo que sea, ¿vale? Entonces, yo no creo que el tema de la pandemia sea tan así. Yo lo que creo es que en el tema de la pandemia lo que se produjo
fue un colapso de determinados medios de entretenimiento, por supuesto, y que los que eran los físicos sobre todo, y que los que eran digitales tuvieron su agosto y que ahora hay que readaptarse. Pero creo que el problema no es la pandemia, el problema es la sobresaturación de contenido que tenemos, ¿no? Y luego, junto a esto, que es una noticia que yo creo que es bastante importante y relevante, yo quería traer hoy a colación, pues porque creo que tiene que ver y porque creo que refleja muy bien esto que estamos viendo de que los inversores lo que quieren es un retorno rápido, a qué se está recurriendo a día de hoy en la industria del gaming para poder obtener esos retornos rápidos, ¿vale? Y esto nos va a llevar al famoso tema de los remasters y los remakes, ¿vale? Ya sé que el vídeo de Metal Gear fue un poquito polémico, pero bueno, me da exactamente igual. Yo sigo manteniendo mi opinión. Muchos habéis argumentado que cuando una compañía cambia un motor gráfico y al final hace texturas nuevas, etcétera, etcétera, aunque sea 1-1, lo que están haciendo es un remake, para mí, después de tener a día de hoy juegos como un Final Fantasy VII Remake o un Final Fantasy VII Rebirth y demás, o incluso algunos juegos de Resident Evil 4, etcétera, para mí, y fíjate que Resident Evil 4 lo dejo ahí, ¿vale? Pero para mí, después de tener una saga como Final Fantasy, para mí eso a partir de ahora es un remake. Y yo cuando alguien haga un remake exijo eso, exijo que incrementen el lore, que incrementen mecánicas de juego y demás. Porque si no, al final de lo que estamos hablando aquí, y es con lo que hilo la noticia, es de que al final hacer llamarlo remaster o llamarlo remake 1.1, para mí remaster, remake 1.1 es exactamente lo mismo. De lo que estamos hablando es de jugar con los usuarios, ¿vale? De que queremos esos retornos rápidos y elevados en un periodo de tiempo muy corto, y al final eso es con lo que están jugando las compañías. Que pueden jugar, evidentemente, porque nos dejamos. Y yo reconozco que soy el primero. Es decir, vuelvo a repetir, el remaster o remake, como queráis llamarlo, yo lo llamo remaster, del Metal Gear Solid 3 Snake Eater, el Delta, yo me lo voy a jugar y me lo voy a jugar encantadísimo de la vida. Pero es que fijaros lo que ha aparecido esto solamente en la última semana. Mirad, en la última semana ha aparecido, que lo habréis visto, el remaster o remake de Dead Rising, ¿vale? Que para mí, de primero, que para mí es un auténtico juegazo. De hecho, yo muchas veces digo, ojo, si tuviera un poquito de tiempo, o incluso aunque sea comenzarlo y no terminármelo, pero solamente lo que es el pasear un poquito por el centro comercial con esa musiquita, con Frank West, con los zombies y demás, a mí es que me flipa, ¿vale? Entonces, fijaros, se hizo. Ellos además en el propio tráiler te lo ponían, te decían, hicimos el juego en tal fecha, no me acuerdo, 2006, hicimos un remaster en 2016 y ahora, como llegan las nuevas consolas, te hacemos otro remaster. Entonces, es decir, ¿a qué están jugando las compañías? O sea, ¿es esta la capacidad de innovación? ¿Es esta la capacidad de crear videojuegos? ¿Es esto a lo que nos lleva la búsqueda de ese retorno rápido? El decir, pues utilicemos las sagas que sabemos que son míticas, que gustan a los jugadores, les cascamos un remaster a lo mejor no lo sé, entiendo que si es un remaster será por 30, 40 euros, no creo que llegue a 70 o 80, ¿lo van a pagar igualmente y hacemos caja? Pues sinceramente, que repito, que me lo voy a comer fantásticamente, me lo voy a jugar. Es que además, según lo anunciaron, dije esto me lo vuelvo a jugar, lo tengo clarísimo. Pero sinceramente, siendo objetivos, si eso es a lo que los jugadores estamos contribuyendo como industria, que no nos extrañe que luego haya despidos, que la industria no mejore, que juegos, por ejemplo, o de estudios de desarrollo, como por ejemplo Tango Gameworks con el Hi-Fi Rush, pues desaparezcan, porque Microsoft tiene que tomar una decisión que he dicho muchas veces que es lógica en base a las ventas, etcétera, etcétera. Pero es que hay más, sigamos hablando de este tema. Es que Ubisoft ha anunciado que va a hacer varios remakes, varios. O sea, no te dice uno o dos, o te dice de cuál, o del primero que dices es el más antiguo. No, no. Va a hacer varios remakes de Assassin's Creed. Es decir, si tienes una fórmula, yo a veces hay cosas que no entiendo mucho, ¿no? O sea, entiendo que al final ellos tienen una empresa, son dueños, manejan millones y su mentalidad funcione. Pero a mí me hace preguntarme, oye, tienes una saga que está siendo muy criticada. ¿Por qué? Porque la has quemado, literalmente. Juego año a año, la has ido quemando. Que sí, que ahora parece que el Shadows en Japón puede funcionar mejor o no. Yo soy sincero, yo he visto el gameplay y dices, es un Assassin's Creed más. Es decir, ya me da un poquito de pereza, sinceramente hablando. Pero bueno, tienes una saga que en principio la tienes un poco quemada y lo mejor que se te ocurre es empezar a sacar remakes. O remasters, ya digo, me da igual ahora el nombre, remaster, etcétera, etcétera. ¡Ostras!
vaya industria que tenemos, sinceramente, ¿no? Yo lo veo un poquito raro. Pero es que luego te llega un Capcom y a pesar de que lo haga muy bien y a pesar de que todos nos hemos comido un Resident Evil 4, un Resident Evil 2 y un Resident Evil 3, ostras, tela marinera. Por ejemplo, para mí un Resident Evil 4 lo puedo considerar un remake, pero casi tira más al remaster porque es muy 1-1. Un Resident Evil 2 y un Resident Evil 3, ahí sí que no tengo ninguna duda de que es un remake, ¿vale? Por lo menos esta es mi opinión y me da igual la definición o lo que queráis hacer, ¿vale? Entonces, daos cuenta de cómo está la industria. Las grandes compañías, Square Enix, volvemos a lo mismo, ha anunciado o rumoreado que es prácticamente seguro un remake de Final Fantasy IX. ¿Por qué? Pues porque el 16 no ha funcionado como tenía que funcionar. Entonces, vuelves a tirar de la nostalgia, vuelves a tirar de los clásicos, que yo he encantado porque he gozado el Final Fantasy VII Remake y Rebirth, porque si eso es hacer un remake, yo entonces lo compro. Pero si hacer un remake es lo que estamos viendo con lo que me imagino que va a ser el tema de Ubisoft con los Assassin's Creed, con lo que hemos estado viendo que van a hacer con el Dead Rising, con lo que hemos estado viendo que están haciendo con los Resident Evil, etcétera, etcétera, ostras, o sea, yo creo que la industria literalmente tiene un problema. La industria, o sea, recurre a viejos clásicos cada 2x3, te los venden a precio de oro, encima te los sacarán en digital y te van a cobrar 50 euros. Que no digo que no haya habido trabajo detrás de desarrolladores y demás, pero que al final lo que cuesta crear una IP nueva es consecuencia y los desarrolladores tienen razón cuando te están diciendo que hay una mala gestión y cuando te están diciendo que aquí la gente busca el dinero rápido. Y fruto de esa búsqueda rápida del dinero vienen estas cosas, ¿no? Que vienen con más cosas. Esperad que no he terminado todavía, porque esta semana también hemos sabido pues que los juegos AAA no están funcionando en la Apple Store. O qué cosa más curiosa, ¿no? Es decir, juegos como por ejemplo Assassin's Creed Mirage, Dead Stranding o Resident Evil, el Village, ¿vale? El 8, que dicen que no han funcionado. Fijaros, estamos hablando de un Assassin's Creed, 3.000 usuarios que han pagado $50. 3.000 usuarios. 3.000 usuarios es una patata, ¿vale? Es que, no sé, un día yo a lo mejor hasta consigo más espectadores en un Rush. Un Resident Evil 4 Remake y un Village, 7.000 y 5.750 compras, ¿vale? Y por ejemplo, un Death Stranding, que este es verdad también que es muy nicho, ¿vale? 10.600 descargas. Es decir, estos datos son una aberración. O sea, sí, pero una aberración. Tú no haces un port para vender esta cantidad de cifras. Pero es que lo que no se han enterado todavía las compañías es que, o las compañías o Apple, que yo ya no sé quién tiene la culpa, es que al final, en una plataforma móvil, tú no puedes vender juegos a 45 o 50 pavos cuando la mayoría o la inmensa mayoría del público está acostumbrado y no va a cambiar porque ese ha sido el modelo de negocio, está acostumbrado a modelos free to play o a que vas pagando por cachitos un cachito y te gastas unos pocos de euros, ¿no? Entonces, esas ganas de intentar exprimir el videojuego, pues no las entiendo. Que repito, en este caso en concreto, yo no sé si, por ejemplo, el tema de un Resident Evil Village era literalmente un tema de Capcom o era a lo mejor un tema de Apple que decía, oye, yo quiero tener un videojuego insignia, un book insignia en mi iPhone 15 para que se demuestre que el iPhone 15 pues que también puede correr juegos igual que los puede correr una consola. Sí, no se trata de que los pueda correr o no. Si hoy en día tenemos máquinas que corren la vida y por haber, y aunque lo corran en el mínimo que pueden, ya te da una calidad excepcional. El tema, vuelvo a repetir, es el modelo de negocio, que estamos intentando mezclar gente de móviles con gente de consolas, con gente de PCs, que son públicos diferentes. De verdad, aunque el juego pueda ser el mismo y ir a diferentes públicos, la gente tiene su consola o su sistema a la hora de jugar. Igual que yo juego en PC, igual que hay gente que juega en consolas, igual que hay gente que juega en móviles. E intentar forzar ese cambio para conseguir más ventas es muy complicado. Los remasters y los remakes y demás, pues claro que la gente los compra, claro que la gente se los come, porque tiene un cariño muy grande a unas sagas muy importantes y al final, pues oye, pues ya te digo, dices, oye, pues mejores gráficos, tal o cual, pero la innovación se está quedando en nada y todo ese presupuesto que se está yendo para esos juegos, que entiendo que, repito, el desarrollo es más rápido, mucho más llevadero, mucho menos costoso, que quizás a lo mejor no hay que hacerle tanto marketing porque tú ya tienes esa IP en la mente de la gente, no tienes que introducirles una IP nueva, etcétera, etcétera. Yo creo que ese planteamiento como industria, repito, es bastante peligroso. Y no olvidemos, y esto estoy preparando un vídeo, lo que pasa es que quiero conseguir más
más información para hacer un buen estudio, como Dios manda. Y ahora viene el tema, como digo, de ese vídeo que estoy recopilando información, vienen los publishers chinos. Ojito, cuidado, porque te viene un Black Myth Wukong que dices tú, bueno, supuestamente como mecánica de juego no es muy novedoso porque dicen, que yo todavía no lo creo, tendré que probarlo con mis propias manos, dicen que es un Souls-like, etcétera, etcétera. Pero fijaros los valores de producción que tienen. Joder, yo me planteo, digo, ahora mismo me sacas un Dead Rising o un remake de Assassin's Creed, del que sea, y me plantas el Black Myth Wukong, yo ahora mismo tengo más ganas de jugar al Black Myth Wukong, que creo que es un juego de nueva generación, que es nuevo, con unos graficazos y una mecánica muy interesante, etcétera, etcétera, que no jugarme un remake remaster, que no quiero llamarlo refrito, pero que es que suena a refrito. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva esto? Pues no sé, nos lleva a una industria que, como decía en el vídeo de la semana pasada con el tema de Tango Gameworks, cada vez creo no que acepta menos, sino que tira menos por la innovación, ojo, y también por hacer un disclaimer a favor de los publishers, porque literalmente los usuarios así lo estamos demostrando, que vuelvo a lo mismo, ¿eh? Siempre la culpa no es del publisher, el publisher mira lo que vende y actúa en función de eso, entonces la culpa también es nuestra, como usuarios, que estamos apostando más por el clasicismo o por recuperar los viejos clásicos que no por las nuevas IPs que nos ponen, ¿no? Que puede ser que las nuevas IPs que nos ponen no tengan, pues no sé, no estén bien hechas, no tengan ese nivel de, ¿cómo decirlo? Ese nivel de enganche que nos producían antiguas y demás. Al final esto es un mix, pero lo que no cabe duda, y con esto quiero acabar el vídeo, es que como industria estamos en un momento, repito, no malo a nivel de ventas, no, porque la industria de los videojuegos para mí no corre peligro en absoluto, es el entretenimiento número uno y va a seguir siéndolo, pero sí que creo que los estudios van a tener que esforzarse mucho más que si la mecánica o el gustillo que le cogemos al sector es hacer remakes o remasters, vamos muy mal, ¿vale? Y que así, bueno, pues tardaremos en avanzar. ¿Nos lo pasaremos bien? Por supuestísimo que sí, porque al final los clásicos buenos lo son, y son clásicos y son buenos para siempre. Pero probablemente estemos dejando o perdiendo la oportunidad de tener cosas que no habríamos imaginado y que también podrían haber estado guay, y sobre todo de formar nuevos clásicos a futuro, porque es que estamos hablando de juegos del año 2000, estamos en el 2024, eso para mí hay una generación o dos entre medias, ¿vale? Entonces es como nuestros hijos que van a seguir jugando a los remasters de los juegos que jugábamos nosotros. Esto es un poco raro, ¿no? Pero bueno, decidme en la caja de comentarios qué es lo que opináis, si estáis de acuerdo, si no, si pensáis que esto es interesante, si os da exactamente igual y preferís que sigan haciendo este tipo de guía de videojuegos, si creéis que los desarrolladores cuando hablan de que tienen relación, de que la industria está en un mal estado y de que ellos preferirían hacer cosas nuevas, tienen razón o se tienen que fastidiar, y si quieren tener un trabajo que hagan lo que el público demanda, no sé, decídmelo en la caja de comentarios y lo vamos comentando. Nos vemos en el próximo RAS. Un abrazo. Chao.